Bueno, aquí en La Mira con Alex, con otra invitada muy especial, una invitada que quiere proyectar lo que viene haciendo aquí en el municipio, lo que quiere hacer por el municipio. Andrea Rendón, ¿cómo te va? Alexander, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y me va muy bien. Bueno, Andrea, aquí inicialmente es contar como la historia de dónde vienes, quién eres, por qué te metiste en este cuento. Cuéntale a todos los televidentes quién es Andrea Rendón. Listo, entonces creo que lo primero es, yo soy una mujer sanluisana, nací acá hace varios años. Eso, digamos que en principio creo que pasé por lo que le sucede a la mayoría de las personas que nacemos en municipios que carecen de espacios y participación, y decía como, ¿yo por qué nací en San Luis? ¿Cierto? O sea, podía haber nacido en otros espacios, en otros lugares. Sí, y de hecho, pero ¿por qué no lo hiciste? Digamos que cuando una está aquí, comienza como de pequeña a darse cuenta que faltaban un montón de cosas y era como, bueno, ¿qué podemos estar haciendo por el municipio o por qué no estoy en otro lugar? Y lo cuento porque justo en mi adolescencia me tocó todo el tema de la violencia en el municipio. Entonces hubo un momento en el que yo tuve que irme del municipio, un asunto también de seguridad y de buscarme como otra oportunidad. Después de pasados algunos años regreso y entiendo que finalmente la vida tiene un propósito y no había otro lugar diferente o no había otro espacio más, digamos, grato para mí que haber nacido en San Luis. Y creo que también eso lo estoy detallando porque es importante, porque hizo parte como la reflexión que hice cuando tomé la decisión de hoy poner mi nombre como precandidata a la alcaldía del municipio. Bueno, pero entonces el irte obviamente fue por el conflicto armado. ¿Dónde te fuiste a radicar y por qué después? Ya me imagino que tu familia toma la decisión de retornar aquí al territorio. Sí, yo creo que lo primero es contar que no se fue toda mi familia, ¿cierto? Nosotros, digamos que acá queda mi mamá, quedan mis hermanos más pequeños. Yo me fui a estudiar a Medellín, que también siento que fue una ventaja, lo que me permitió también tener como una visión más amplia de lo que se puede hacer en un territorio. Siento que eso ha sido valioso para mí porque creo que me ha permitido como no estarme acá solamente encerrada en el recurso posible del municipio, sino también que yo puedo hacer para todo esto que ya está afuera, que está sencillo, que lo han hecho otros y que ya lo superaron, para traerlo acá y que nos permita como trabajar. Entonces, en principio, nunca estuve pues como desarraigada del municipio, solamente en ese momento, digamos que salí de acá. Cuando regreso, pues aquí estaba mi familia, estaba mi mamá, mi hermano, mis dos hermanitos, y terminé el colegio, la universidad, y regresé, digamos, nuevamente como en el 2013 a instalarme. Dije, este es el momento para poder estar nuevamente aquí, y además ya era una mujer adulta, una mujer con toda la posibilidad de poner aquí mi saber y un poco de devolverle al municipio lo que sentía y lo que siento hoy que me ha regalado. Bueno, al volver me imagino que todo es como muy distinto, ya obviamente uno se va acostumbrando a un entorno. ¿Retornar fue difícil para vos acá? Claro que sí. Obviamente, después de tener como una oferta cultural, deportiva, académica diferente, pues obviamente cuando una llega sí se entera que hay un montón para hacer, pero eso nunca ha sido, digamos, para esta mujer adulta no ha sido como la excusa para querer irme. De hecho, siento que San Luis, y lo hablo ya como un poco más como trabajadora social, que esa es mi profesión, siento que es caldo de cultivo para hacer un montón de cosas. Es decir, acá hay tanto por hacer que es posible transformar territorios solo con la voluntad del hacer, es decir, ponerme en función, procurar hacer y generar recursos para que funcione, porque aquí hay mucho por hacer todavía. Bueno, hay mucho por hacer. Obviamente si vuelves es porque obviamente quieres este municipio que, a pesar de los golpes, va creciendo, y ese crecimiento lo haces a par con él. Inicialmente, cuando llegas, ¿a qué te dedicas acá en el municipio?
Bueno, cuando yo llego, inicialmente me hicieron una propuesta en la alcaldía de ese momento, yo no lo acepté más por un asunto, siento como personal, igual quería llegar y dedicarme a estar en el municipio, a habitarlo como esta mujer adulta, de entender qué había pasado, porque la guerra no fue sencilla, de hecho, pues siento que todos los sanluisanos y las sanluisanas hemos perdido a seres queridos ahí y obviamente eso nos dejó cierta situación también para tramitar. Y siento que ahí era como darle un lugar, además pues manejaba otras cosas a nivel profesional que eran un tema de poder ir trabajando en otros contratos que estaba en ese momento como liderando en unos procesos en Medellín, entonces lo que hacía era poder habitar aquí y subía y trabajaba y regresaba pues a mi municipio. Acá incluso inicié con un negocio, abrí 2 negocios también como para generarme el sostenimiento pues desde lo económico y ahí ya digamos que con la claridad de la necesidad, comenzamos a trabajar en un proceso con las juventudes del municipio. Y entonces montamos un colectivo, se llama Andaquí, y a partir de Andaquí lo que hicimos fue tenía como 2 líneas importantes y la primera era como el ecoparche, porque lo que queríamos era cómo vamos a habitar el territorio, pero cómo lo vamos a cuidar a la vez, es decir, vamos a ir al río, pero qué le vamos a dejar también al río. Entonces era un asunto de recoger basuras, de pensarnos el tema y de incluso articularnos con la administración municipal para poder ir a reforestar, ir a organizar, ir a limpiar. Entonces iniciamos con eso, pero había una inquietud mayor y siento que eso fue como un beneficio. Nosotros veníamos de manera paralela trabajando con un proceso de concienciación más bien, y lo nombro así, con las juventudes, y estábamos con un club de filosofía que lo que nos permitía también era conversarnos ese territorio que queríamos habitar. A partir de ahí, digamos que había una falencia clarísima y eran los escenarios de participación juvenil, no hablando de escenarios físicos como una cancha o un espacio para conversar, sino cómo no se había hasta el momento materializado en el municipio espacios como el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que hablaba de plataforma municipal de juventudes, de CMJs y demás, y lo que hicimos desde el colectivo fue precisamente ponernos en función de esto, hay que hacerlo, ¿cierto? Comenzamos como a movilizarnos en la participación política y pues obviamente en el ejercicio pleno de ciudadanía. Después de eso yo comencé a trabajar en el municipio, estuve acompañando la comisaría de familia como trabajadora social, ahí estuve varios años y mientras estuve en comisaría de familia, pues obviamente lo que hice fue no soltar lo que veníamos haciendo, casi que lo amarré al proceso de la administración municipal, conversé con el alcalde del momento, casi que de manera, digamos, como adicional, porque no tuve un aumento en honorarios, sino más en trabajo. No es como voluntario, lo que pasa es que veo en vos que lo social es lo que más te mueve. Sí, claro, de hecho no en vano soy trabajadora social. Yo recuerdo que cuando me presento a la universidad, yo me presenté a Derecho como mi primera opción y Trabajo Social en la segunda, y pasé a Trabajo Social y gracias a Dios, porque realmente es lo que me gusta. Entonces, digamos que cuando estoy en la administración municipal, lo que hago es como coger eso que ya veníamos haciendo, asumí otros roles, insisto, es un asunto más voluntario porque a mí no me aumentaron honorarios. Lo que yo hice fue entonces comenzar a trabajar en el municipio el tema de juventudes y de equidad de género, ¿cierto? Porque también terminé siendo como enlace con la gobernación de Antioquia para trabajar como todo ese tema de mujer. Ahí avanzamos en varias cosas. Creo que es importante contarle a los sanluisanos y a las sanluisanas que no es sencillo para una persona que trabaja en la administración municipal tomar decisiones, porque además pues no somos ni ordenadores. No, ni se tiene obviamente la directiva como tal, porque como tal tiene que siempre ir de la mano desde el alcalde como tal. Claro que sí, entonces digamos que lo que se hacía era, a pesar de las limitaciones y de las voluntades que tal vez en ese momento no estaban puestas para lo que nosotros queríamos hacer, continuamos trabajando. Es decir, nos fuimos a la calle, comenzamos a hablar de participación, de ejercicio pleno de ciudadanía, de lo político como acción cotidiana, porque es que para la gente pareciera que solo se entiende lo político en el momento de elecciones y nosotros somos seres o sujetos políticos diariamente, es decir, cómo me visto, cómo hablo, dónde compro mi comida, cómo me peino, y eso es una postura política y no lo hemos entendido así. Sí, aquí desafortunadamente falta
virtud de entender esa palabra política. El político no es el que llega y coge y se monta. Hay que dirigir, sí, pero hay que también mantener ese lazo con la comunidad. Y la gente solamente dice, no, es que ellos se montan allá y para y contar. Claro, porque es que se entienden como sujetos políticos solamente en su proceso electoral. Y aquí lo que hay que tener claro es que nosotros de verdad somos sujetos políticos todo el tiempo, así incluso no lo tengamos, digamos, como en la conciencia. Entonces, haciéndome cargo de esa situación, lo que hicimos fue generar la plataforma municipal de juventud. Entonces, nada de nuevo, porque no estoy diciendo que la saqué del estadio, porque eso ya estaba puesto desde la norma, es decir, no se estaba cumpliendo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comenzar a movilizarnos desde ahí, es decir, nos íbamos para la calle. Hay una cosa que me parece importante y que siempre como que la he nombrado, porque a pesar que para ese momento y en la administración en la que estaba tal vez no había afinidad con lo que nosotros hacíamos, yo también tengo que decir que tampoco sufrí como persecución por lo que hacía en la calle, es decir, hubo cierto respeto siempre desde lo que yo hacía, que era incluso irnos, y no lo hacía sola porque además éramos pues un grupo, de irnos a la calle con un megáfono a contarle a la gente qué es participación, a llamarlos a un voto consciente, a decirles es importante que votes. En Colombia es voto programático, la gente no alcanza todavía como a dimensionar lo que significa el voto programático, pero eso ha sido de nuestros trabajos, es contarle que tú no votas por una persona, tú no votas por un rostro, tú votas por un plan inicialmente de gobierno que se va a convertir, por un programa, de gobierno que finalmente se va a convertir en un plan de desarrollo, ¿cierto? Y entonces, cuando vamos a votar, hay que ser supremamente conscientes de qué nos está vendiendo esa persona que está ahí, ¿cierto? O sea, independiente de si es familia o no, porque es que hay afectos y obviamente eso hay que reconocerlo, pero más importante que eso es a quien yo le estoy dando mi aval para que administre el recurso de un municipio que tampoco es que tenga mucho, y entonces tiene que ser muy estratégico a la hora de poder hacerse esa inversión. Entonces, el llamado siempre ha sido a que votemos de manera consciente, a que entendamos que ese poder que nos han limitado y que nos han dicho que no, que se puede vender o dejar, digamos, entregárselo a otro o a otra por un tamal, por una reunión o una teja, no, o sea, es más poderoso que eso. Nosotros tenemos un día en 4 años para poder elegir quién nos administra, y ese poder no se lo tendríamos por qué entregar a nadie y poder decir, hey, yo voto por convicción por una persona que siento que si llega ya va a ser capaz de poder administrar esto de una manera diferente, incluyente, abierta, en la que la comunidad se sienta, pues obviamente reconocida. ¿Y por qué no? Porque es que ese es el fin de la función pública, pues satisfecha en sus necesidades, por lo menos las básicas. Es que a eso le podemos llamar conciencia ciudadana, porque nosotros tenemos el poder de saber a quién ponemos como en ese cargo público y qué es lo que nosotros queremos que él nos ofrezca también a nosotros. Es falta como de esa conciencia para que la gente sepa de que, listo, yo voté por fulano, pero ojalá que este fulano nos haga lo que nos vino a contar, a meter el cuento, como le digo yo. La idea es esa, es que como tú o como todos los que están viniendo acá al canal, es eso, es que sean realistas con la comunidad, y obviamente es tratar de cumplir, porque es muy difícil, porque este es un municipio de esta categoría y no se cuenta con muchos recursos, pero como dicen por ahí, si no hay los recursos, hay que buscarlos. Claro que sí, y de hecho, siento que para un municipio como el nuestro hay retos muy grandes. Yo creo, y lo he puesto en los escenarios en los que he podido participar, y San Luis es una colcha de retazos. Y ha sido una colcha de retazos porque como ciudadanía no estábamos organizados, entonces cualquiera viene y pone aquí lo que quiera. O sea, estamos tan desorganizados en la casa que es como cuando uno deja la puerta abierta y cualquiera siente que tiene el derecho de entrar e ir acomodando como sea. Hay una tarea, y ese es un reto para la ciudadanía sanluisana, y es cómo nos organizamos para que el que llegue en serio deba seguir la línea que nos lleve a ser el municipio que todos y todas esperamos, porque finalmente, aunque no tengamos mucho recurso, aunque hoy continuemos siendo municipio de sexta categoría, tenemos toda la opción de poder avanzar, y tenemos la posibilidad, porque es que este es un municipio al que se puede proyectar de muy buena manera en un montón de líneas, porque además es rico en un montón de cosas. Y entonces siento que ahí también es como la mirada de quien va a administrar se entera que hay un montón de cosas para hacer, y que obviamente es importante la obra, la infraestructura, pero hoy
primero hay un reto que es reconocernos como sujetos poderosos en una comunidad que habitamos, es decir, cómo yo me hago consciente de que soy efectivamente actor o actriz principal de mi historia y de un territorio que habito y que amo, porque estoy segura que los que vivimos acá sentimos un amor casi pasional por el municipio, por el río, por las montañas, por la piedra, por la cascada, por el Samaná, por todo lo que por todo lo que nosotros nos reconoce también como sanluisanos y sanluisanas, y no solo para los que nacimos acá, sino también para los que llegaron y se quedaron enamorados del pueblo. Como yo. Así como tú. Así como yo. Vos has enfocado como tu capacidad pues, de estudio en las juventudes. Ahora, me imagino que todos estos procesos que has hecho en otras administraciones, en otros municipios, ha sido un crecimiento, ha sido como esa ¿cómo se le dice eso? Ese trampolín para llegar acá a San Luis a trabajar nuevos procesos, porque me imagino que en otras partes se me escapa dónde has estado, ya nos vas a contar. Sí. En qué administraciones, en qué municipios has estado, y eso lo traes acá en son de beneficiar al municipio. Sí, yo creo que, y por eso decía que ha sido valioso el poder salir de acá. Yo sé que mucha gente valora el haberse quedado y haber resistido, pero yo le doy gracias a la vida por haberme permitido estar afuera para poder adquirir otras herramientas y otros elementos para regresar nuevamente a este municipio que amo. Yo antes estuve, por ejemplo, con la administración, pues estuve en Río Negro, que es un municipio grande, es una ciudad que ha resuelto un montón de cosas que nosotros aún ni siquiera nos hemos pensado. También trabajé con la alcaldía de Medellín, yo coordiné un proceso supremamente bello que amo y que fue para mí muy gratificante, que fue haber podido acompañar el proceso de Buen Comienzo. No sé si lo conocen, pero había una vez cuando todavía era como una historia y un cuento, nosotros estuvimos ahí en la administración de Aníbal Gaviria y estuvimos acompañando ese proyecto. Fue más o menos para el año en el que sentí que necesitaba un poco de mi raíz y regresé como acá al municipio. Actualmente estoy trabajando en la administración municipal del municipio de San Carlos, ahí coordino juventudes y equidad de género también, y siento que aunque San Carlos está muy cerca de nosotros, cuando lo veo siento cierta nostalgia porque no tienen mayores recursos, por lo menos naturales, en fin, porque sí entra más dinero por un asunto de las microcentrales y esas cosas que ellos tienen allá, que obviamente tiene un montón de oscuridad, pero también un montón de posibilidad frente a un recurso que entra y permite trabajar, ¿cierto? Entonces ahí lo que me queda claro frente a eso es que hoy San Luis necesita, y repito, necesita organizarse. Nosotros deberíamos tener resuelto asuntos de movilidad tan sencillas como por lo menos tener una terminal de transporte para descongestionar nuestro parque, ¿cierto? Que el tema de los taxis que están en este momento puestos aquí en la 80 también tengan un lugar organizado, que la gente que llega a descargar y los camiones no lleguen en cualquier momento. O sea, son cosas que parecen muy simples. Cuando los hablo con algunas personas de otros municipios, pareciera como incluso chistoso porque son como, ustedes no tienen eso, efectivamente no lo tenemos, y esas cosas simples que no han querido mirar y que no han querido organizar son importantes y además determinantes para el territorio, porque nos va a permitir habitar el municipio de una manera diferente. Es que obviamente la movilidad mueve los municipios, y si no tenemos una movilidad, obviamente un orden en nuestra casa, como le dices tú, no vamos a llegar a ningún peregrino, como dicen por ahí. Y yo siento que también cuando hablo de la casa quisiera como tener claridad frente a la casa común, que es el planeta en general. Nosotros tenemos un montón de recursos que la gente tiene una percepción de inacabable, es decir, el agua pues siempre va a estar, el río, porque hay un asunto más como es que yo quiero el río, pero soy capaz de ir al río y dejar la basura que llevo, y soy capaz de tirarle, digamos, como a la fuente del agua, contaminarlo y demás, porque no tengo ese nivel de conciencia. Siento que ahí, y por eso creo que repetiré mucho el reto que como sanluisanos y sanluisanas tenemos, y es reconocer que podemos hacer un poco más por esta casa común, no solamente desde cómo organizamos el espacio administrativamente, sino también cómo nos entendemos como parte vital de un planeta, y que no somos, digamos, como lo más importante. De hecho, ¿qué haríamos nosotros sin agua? ¿Qué haríamos nosotros sin la naturaleza? Pues no, y qué es lo que le vamos a dejar a nuestros ríos, porque obviamente no somos eternos, y obviamente el proceso que nosotros estamos viviendo acá es ese. ¿Qué le vamos a dejar a las futuras generaciones? Sí, de hecho es importante, y qué bueno que lo nombras, porque
con el tema de las juventudes y con los procesos con los niños y las niñas, para mí ha sido gratificante en la medida que siento que es un escenario posibilitador. Es decir, para nosotros los adultos es un poco más complejo cambiar ciertas prácticas porque pues llevamos una vida como hágale lo mismo y creemos que está bien, ¿cierto? Y que alguien nos llegue y nos diga, es que así no es, como que, hey, venga, esto transgrede lo que yo siento que soy un adulto o una adulta que ha hecho siempre esto, pues ¿por qué va a venir alguien a decirme que no? Los niños y las niñas y los adolescentes, los jóvenes nos regalan una posibilidad de transformación hermosa porque además se reconocen diferente en los territorios. Yo hablo de cosas tan sencillas como cuando una persona, un joven manifiesta, por ejemplo, ser vegetariano, que es un asunto que pareciera simple, pero es que esto ya implica que yo haya tenido cierta conciencia frente a que no me voy a comer un animal o no voy a hacer alguna cosa, pues no voy a atacar y no me voy a alimentar de un ser sintiente. Y esos temas no se tocan, es decir, pareciera que estas apuestas que están haciendo ellos no son valiosas cuando en serio están transformando la vida en general. Y así como le transforma la vida, quieres obviamente tú con tu pensamiento transformar el territorio. Que parece que aquí obviamente todos decimos, hay que cuidar el río, el Samaná, el Dormilón, que el cerro, que los bosques, pero muchas veces hablamos pero no actuamos. Y ese actuar es el que está permitiendo de que nuestras fuentes hídricas y obviamente nuestros bosques se estén degradando porque estamos acabando con él y no somos conscientes de lo que decimos a lo que hacemos. Sí, yo siento que ahí necesitamos un nivel de coherencia obvio más alto, es decir, que eso que yo estoy diciendo, que eso que yo estoy pensando, que estoy diciendo, obviamente vaya en línea de mis actos, y es ahí justo donde hay que trabajar. Creo que no va a haber un sanluisano o una sanluisana que diga que no quiere el río Dormilón, pero seguramente en la práctica vamos a poder darnos cuenta lo que nombraba, que la basura se queda, que no me importa, por ejemplo, tener la llave abierta en la casa y que el consumo, o sea, que el agua se bote y se vaya porque siento que hay mucha, es decir, este recurso está aquí todo el tiempo y constante, pareciera inacabable, entonces no hago conciencia de que debo cuidarlo y conservarlo. Y hoy que es el Día de la Tierra, el día que estamos grabando el Día de la Tierra, no estamos haciendo nada por la Tierra, como le digo yo, lo estamos acabando día tras día. Sí, y de hecho en conversaciones con los niños y las niñas, y voy a retomar como ese pasito, me encanta ver a los niños, a las niñas, a las juventudes como sujetos poderosos en los territorios, es decir, ellos no son el futuro, ese cuento que les han metido, que nos han dicho, si es que son el futuro, ustedes son el presente, o sea, es que soy el escenario posibilitador, es que soy como mamá, como papá, que yo puedo inculcar en mi hijo y mi hija el amor por esta tierra que lo sostiene, el amor y el cuidado por las mascotas, porque por eso les estoy contándoles y les estoy diciendo que siento que es un escenario supremamente bello y generoso cuando uno puede ver a un niño y una niña que quiere a su perro, que quiere a su gato, que lo cuida, que lo tienen en su casa, que vive, digamos que de una manera por lo menos cuidada y cómoda. Eso es muy valioso porque no solamente está diciendo el amor que está sintiendo por su mascota, es que eso va un poco más allá, es que eso es un asunto más simbólico, que lo que está diciendo es que están conectados también con otros sintientes. Oiga, usted me tocó un tema más bien delicado aquí porque es que aquí hay muchas mascotas, muchos supuestamente perros callejeros que no son ni tan callejeros porque los dueños los sueltan y se riegan por acá por todo el municipio. Muy bonitos los perritos, los animalitos, ya han ocurrido calamidades con niños que han sido mordidos por dueños que ya a la hora del tenis aparecen por ellos. Aquí es una problemática bastante fuerte eso de los perritos, de los gaticos que lo estamos dejando libres. Estamos contaminando, no una contaminación pues que va a degradar, sino que también obviamente eso requiere un foco de infecciones, de enfermedades, porque las heces de los animalitos también las pueden producir. Aquí cómo podemos trabajar como en ese sentido, porque es una falencia bastante fuerte y obviamente aquí en la alcaldía en este momento hay unos animalitos que cuidan ahí, sale la administración y ¿quién se hace cargo de esos animalitos? Mira, yo siento que el municipio debe avanzar en una política pública de cuidado animal.
o sea, hay que hacerlo, porque ni siquiera es un asunto de darnos como un lujo, no, es que es necesario que se regule sobre eso, y eso va muy de la mano con lo que digo, hay que organizar la casa, y hay que organizar la casa entendiendo que no somos solamente seres humanos transitando por el parque, sino que tenemos animales haciéndolo, y ahí entonces hay que generar espacios, un albergue que en serio sea asumido por el municipio, o que por lo menos sea articulado con una entidad que permita pues que la carga obviamente económica pues no termine digamos que evitando que se hagan otras cosas que son necesarias, pero siento que sí se debe priorizar, y se debe priorizar, insisto, no solo porque es que soy animalista o no sé qué, no, es que entiendo cómo funciona, cómo es la dinámica en los municipios y cómo es la dinámica en general donde habitamos pues los seres humanos también con nuestras mascotas o con los animalitos de calle. Eso hay que hacerlo, o sea, en serio debe garantizarse, y no tendría que ser una cosa que se dé como a voluntad del administradora que llega. Eso debe estar como política pública, porque es lo que nos va a permitir destinar un recurso para poder garantizar un espacio de cuidado para las mascotas. Ese tema, por ejemplo, de las cirugías, pues para evitar que se reproduzcan, entonces es importante que se pueda hacer, y no tiene que ser asumido únicamente por la administración municipal. Hoy las universidades promueven espacios en los que las podemos traer para que hagamos jornadas entonces de esterilización pues animal. Entonces hay un montón de estrategias que son posibles y que son necesarias para que nosotros podamos hablar también de cuidado, que no es solamente decir que los tengo en un espacio o les doy de vez en cuando cuidado, sino también cómo estoy haciendo para que no se reproduzcan y que esta situación que hoy tenemos entonces 100 no terminemos con 1000. Sí, eso es delicado, pero la idea es tener también conciencia ciudadana de no dejar las mascoticas por allá afuera, tratar de recoger las heces, porque es que no es solo uno llegar y la pisó. Pisarla nomás es llevarla a la casa, llevar un cúmulo de enfermedades, de muchas cosas, y esa es más la conciencia, obviamente no soltarle toda una administración, sino que la misma comunidad tenga conciencia de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y yo siento, Alex, que es muy importante lo que nombras, porque también con el tema de las políticas públicas, la gente piensa que las políticas públicas son de las administraciones municipales, y entonces pareciera que es solo un documento inerte que está ya hecho solo para cumplir una gestión. Las políticas públicas se hacen con las comunidades, y las comunidades tienen que asumir su rol, digamos, de participación en el ejercicio, o por lo menos en la materialización de esa política pública, y ahí claramente van acciones de la administración, pero van otras administraciones que son determinantes, incluso más que las voluntades de esa administración de turno, que son digamos, las acciones de las comunidades. Una comunidad empoderada en cualquier política, o digamos que en este momento hablamos esta de seguridad animal, pero lo que estamos haciendo es en cualquier política pública donde la ciudadanía se entiende como el sujeto, digamos, protagonista, puede tener toda la posibilidad de materializarse y de obviamente generar una transformación social, porque eso es lo que finalmente se procura en una política pública, no un documento por allá en un espacio donde yo pueda decir, ay, es que aquí ya hay una política pública, pero que la gente no lo conoce, que no se construyó con ella, que no tiene ni idea que existe. Eso es lo que hay que trabajar, porque así como hablar de los animales es necesario, y decir que necesitamos una política pública es claro en ese tema, necesitamos otro montón de políticas públicas, y no solamente por cumplir, sino para poder dejar un recurso asignado y para que no sea un asunto de voluntades políticas, o sea, que quien llegue sepa que esta es la carta de navegación, es decir, aquí hay trabajo para hacer. Es que las políticas públicas son el desarrollo de los territorios. La gente obviamente no tiene mucho conocimiento. Yo no diría que aquí hace falta educación, sino que falta más conciencia de conocer. Es que la gente no se toma la tarea de aprender, no, o sea, es que este me dijo y ya, pero no, ahí sé un poquito más hacia allá. Sí, creo que lo que pasa es que siento que nosotros sí somos un poco ignorantes como comunidad de este ejercicio de administración pública, del ejercicio de lo que es público, y aquí quiero como nombrar algo que es importante que como sanluisanos y sanluisanas lo tengamos presente. Lo público es de todos, pero pareciera que no es de nadie, es decir, no hay un doliente, no hay una persona que se haga cargo, porque entendimos por alguna razón que es que eso es la tarea del administrador de turno, eso es quien llegue, y por eso es que terminan a veces haciendo cosas que transgreden los deseos de la ciudadanía. Por eso es que muchos administradores terminan
administrando, valga la redundancia, de espalda a la necesidad de la comunidad, porque es una comunidad también ahí como silenciosa, casi cómplice frente a ciertas acciones. Y creo que finalmente el proceso que hoy proponemos desde este espacio y desde, digamos, Andrea como precandidata es cómo nos hacemos conscientes del poder ciudadano que tenemos. Seguramente no es un proceso corto, eso lo tengo supremamente claro, pero el que por lo menos nos estemos haciendo hoy ciertas preguntas, estemos planteándonos otras cosas, eso claramente nos va a abrir la puerta para que podamos pensarnos en un San Luis, en una administración que de verdad tenga la claridad frente a la pluriculturalidad existente, frente a la diversidad, frente a la necesidad de poder atender las diferencias, porque esto es un asunto supremamente claro. Nosotros no podemos decir como administradores o para quienes han llegado que se han visto cosas de esa clase como administro solo para quienes me eligieron, sabiendo que el resto entonces que está aquí habitando. Exactamente, no somos solamente los 2.000 que votamos, sino que somos 17.000 casi, yo creo que un poquito más de habitantes acá en el municipio, y no es solamente por esos que votaron por mí, sino porque es que tenemos la obligación de trabajar es por toda la comunidad. Sí, y entonces eso de verdad hay que transitarlo, es decir, nosotros hoy como ciudadanía tenemos un reto gigante y es dimensionar el poder que tiene nuestra elección, es poder dimensionar el poder que tiene ese día que yo voy a ir en octubre, ese domingo que me voy a levantar súper temprano a votar por alguien. ¿Por qué estoy votando yo hoy? ¿Estoy votando porque tengo hambre y necesito que alguien me dé un empleo 3 meses? ¿O estoy votando por una persona que está proponiendo ciertas garantías que van a permitir que seguramente en adelante podamos solucionar temas de emprendimiento, temas de empleo, temas de educación? Posibilitar y proyectar este territorio, porque en serio es rico, aunque nos hayan contado otra historia, posibilitar que este territorio se mueva en la vía de poder avanzar en situaciones que otros pueblos vecinos resolvieron y que nosotros aún seguimos sin mirar. Con el cabeza. Oiga, yo le voy a leer una preguntita que yo no le sé por qué no se la he hecho. ¿Usted por qué le dio por meterle en este cuento una mujer contra 6 hombres precandidatos y una mujer que pues, aquí nunca ha habido una mujer que se haya lanzado en este cuento? ¿Por qué Andrea sí? Mira, yo creo que eso inicialmente es como... Eso fue el esposo. Él está por aquí. Eso es como muy triste porque finalmente como pareciera que detrás de una decisión de una mujer tendrá que haber un hombre como diciéndole qué hacer, pero no, este no es el caso. Siento que ha sido también como de las acciones que considero necesarias cuando siempre he sido una persona con una postura crítica de lo público, es decir, yo no estoy satisfecha como muchos sanluisanos y muchas sanluisanas o como muchos colombianos y colombianas de los administradores. En general tenemos desazón, en general tenemos descontento, en general sentimos que nos engañan cada vez que elegimos y llegan allá y entonces nos encontramos con una administración muy diferente a lo que prometen. Creo que un poco en este momento esa desazón fue lo que hizo como, bueno, ok, está bien, esta vaina no está chévere, esta vaina no está tan buena, pero ¿y quién está haciendo propuestas diferentes? Ah, pues no, vamos a hacerlas, ¿cierto? Es más como asumir también como eso que he ido trabajando todos los años y he dicho, tenemos que ser sujetos políticos, debemos participar, los escenarios alternativos son importantes, pero hay que trabajar en los escenarios tradicionales, es decir, hay que llegar a incidir en las juntas de acción comunal, hay que llegar a las asocomunales, hay que llegar a los consejos, hay que llegar a las administraciones, entonces, y decírselo a otro y decírselo a otra, pero también entender que es que el rol también es, venga, ¿cómo lo vamos haciendo, cierto? También es exponernos, porque no creas que esto ha sido sencillo, y es cierto, es un montón de hombres y esto es complejo, o sea, yo lo pienso y digo, es en serio, pero sí, ya tomé la decisión y aquí estamos. No, y desafortunadamente aquí San Luis ha sido un poco machista. Dale, tranquilo, que aquí estamos es en la sala de la casa del canal San Luis. Tú también agüita, ¿cierto? No, yo soy de los que hablo y al final me hidrato. Dale, tranquilo, que ahorita seguimos con eso. Aquí San Luis ha sido más bien machista. Y desafortunadamente es ponerse en el ojo público como mujer en este cuento de la política, que no es fácil,
que obviamente no quieres venderle un cuento, como dicen por ahí, falso a la comunidad, sino que ya lo has vivido, ya has visto otros procesos y te lanzas es porque quieres el cambio. Sí, de hecho es un reto y no creas que lo pensé mucho tiempo. De hecho, el que hasta ahora esté sonando es porque me tardé más de un año como en que, espérame, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque creo además que es posible apoyar a las comunidades desde otros escenarios, porque lo he hecho, porque estoy consciente que es posible, porque además si una se dedicara solamente a eso, lo que pasa es que ahorita hay que resolver asuntos económicos, pero si una tuviera la oportunidad solamente de estar en función de lo comunitario, seguramente lograría mucho. Entonces digo, hay otros escenarios para poder ayudar a las comunidades, hay otros escenarios para posibilitar transformaciones y avances en el territorio, pero también sé lo lento que son los escenarios alternativos, también sé lo difícil que es ir a una administración municipal y encontrarse con un muro de contención gigante que ni siquiera quiere escuchar la necesidad de las comunidades. Siento que eso es lo que hay que transitar, es decir, cómo ponemos hoy en apuesta, en oferta, una administración que pretende estar y acompañar de una manera diferente. Es que obviamente este cuento de la política yo siempre lo he visto, obviamente tengo una experiencia porque vengo de la ciudad y tiene un cúmulo de cosas de que proyectar lo que nosotros queremos es, y obviamente aquí en San Luis es muy difícil porque pues en la vida sanluisana nunca se había aumentar una mujer que se va a lanzar o que quiere ser alcalde o que quiere proyectar el municipio de una manera distinta. Yo diría que yo la admiro porque es que esto es difícil pero tampoco es imposible. Sí, de hecho, digamos que no tengo... a ver cómo lo nombro, porque obviamente si estoy en la contienda o si pretendo estar, pues obviamente tengo una intención de llegar, ¿cierto? Pues claro, eso no podría, pero no me quita el sueño, es decir, estoy sin esa carga de es que tengo que ser, porque insisto. Sería como un aprendizaje más que otra cosa. Sí, o sea, es un proceso y ni siquiera un aprendizaje solamente para mí, o sea, yo de verdad siento que esta propuesta es una propuesta para que como ciudadanía transitemos en ese ejercicio pleno, es decir, como yo con ese voto que pareciera que no tiene poder pero que lo tiene todo, como yo puedo tomar decisiones que de verdad sean una apuesta para el territorio que amo, ¿cierto? Que entiendo que hay un montón de situaciones, entonces este es mi amigo, este lo conozco, este ha intentado tantas veces que pecado, ya le toca, este ya fue, entonces vamos a hacerlo. No, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo, cierto? ¿Cómo en serio vamos a poner en escena que hoy es necesario ver la administración pública de una manera diferente? Las mujeres somos buenas, no tengo ningún temor con el tema porque somos supremamente buenas administrando, nuestro hogar no nos ha quedado grande. Eso sí, no es duda. Sí, somos muy buenas en lo administrativo y de hecho ustedes han escuchado eso que la mamá entonces llega la visita y hay comida para 2 y ella termina sirviendo la mesa para 6. Bueno, con el tema de los recursos hacemos esas cosas y no es magia, es solamente entender que hay prioridades y entender que hay posibilidades de coger una cosita acá, de hacer otra y con esto entonces ya tengo cómo servir la mesa. Siento que San Luis hoy necesita una mirada diferente y seguramente sí es una mirada femenina, una mirada cuidadora, una mirada capaz de gestar otras acciones en territorio. Bueno, y ahorita que todas estas mujeres nos están viendo y usted como mujer, ¿qué procesos o qué proyección vas a tener aquí como con las mujeres? Porque obviamente ahorita hablábamos de pandemia y ahorita se me viene una pregunta muy complicada porque es que a raíz de la pandemia se visibilizó mucho el maltrato hacia la mujer, por obviamente el estrés que se llevó en la pandemia. Esto sigue pasando y se está haciendo muy visible ahora aquí en el municipio. Mire, yo siento que de las primeras cosas que hay que hacer es que se haga una revisión a esa política pública de equidad de género porque de verdad queda corta frente a la necesidad que se tiene en el territorio. Siento que es muy importante que quienes hoy están en espacios como inspección y más que eso como comisaría de familia, de verdad dimensionen el poder que tiene la atención. Es decir, no tendrá que pasar en nuestro municipio que una mujer que llega con una dificultad se vaya con 2, porque además viene con su problema y se tiene que
que ir con la frustración de no ser atendida o que le dilaten un proceso que podrían solucionar o por lo menos orientar y que se tenga que ir para su casa con mayores inquietudes y con mayores dificultades. Eso lo que nos pone como administración y pues en caso obviamente de llegar es cómo vamos a garantizar que quienes estén ahí entiendan lo que hay que hacer y cómo además les vamos a poner los elementos necesarios, los recursos necesarios para que una persona que llegue se vaya con una situación por lo menos atendida, es decir, cómo yo garantizo que entonces tenga un equipo suficiente, que tenga tecnología suficiente para que si yo tengo que dejar algo listo quede de una vez y no a una señora que viene de Salambrina, por poner un ejemplo, de una vereda lejos, hasta aquí, y entonces pone un caso y se tiene que ir y volver a los 8 días porque entonces no hay quien le tome digamos su declaración o la señora no sabe escribir o tal cosa. Esas cosas hay que pasar, esas barreras tienen que terminarse. Lo otro es que siento que es muy importante que sea funcional la mesa de erradicación de las violencias, que no sea un asunto solamente en el ejercicio de que el municipio se lo pide, no, es que eso tiene que ser funcional. Nosotros debemos tener un CODEVIC en el municipio que en serio pueda tomarse y apersonarse las situaciones y solucionarlas, porque no es que solo las conozca, es que yo no necesito solo conocerlas, yo necesito resolverlas y esa es una tarea supremamente importante. Y obviamente esto tiene que ver mucho con el Consejo Municipal. Obviamente pues ahorita se está trabajando y he visto el proceso de ese trabajo de la equidad con la mujer, los derechos, pero esto lo tienen que trabajar mucho es en llave con el Consejo Municipal. Obviamente pues son temas que son álgidos en un consejo, pero obviamente me imagino que tú vas a abanderar ese tipo de situaciones porque obviamente tenemos que en ese momento defender lo que es los derechos de la mujer, priorizarlos y principalmente también a los niños, porque no podemos dejar aparte a los niños como eso, ¿no? Mire, yo quiero, y aprovechando lo que nombras, como dejar claridad frente a algunas cosas, porque nosotros hoy tenemos a muchas mujeres en el Consejo Municipal y no ha sido garantía de un avance, digamos, mayor. Es decir, ¿ya está haciendo un proceso? Sí, claro, y de hecho es valioso que por lo menos el tema se mueva, pero lo quiero nombrar es porque ni es una tarea solo del Consejo, ni es una tarea solo de la administración municipal, y no porque tengamos a una mujer va a ser la garantía de que se dé, es decir, una persona, mujer u hombre que llegue sin conciencia de equidad no va a lograr mayor cosa. Es decir, es importante también que nos demos cuenta que se debe tener cierta conciencia para poder llegar, que no solo porque yo sea mujer las voy a representar a todas, es decir, y podrían decir como, venga, esta porque está diciendo esto, si necesita que votemos, no, porque además insisto en que debe ser un asunto consciente, insisto en que debe ser un tema consciente. Hay mujeres que buscan votos de las mujeres y ni siquiera reconocen el tema de equidad, o sea, ni siquiera lo saben, es más, en sus acciones parecieran que perpetúan prácticas machistas de manera constante y que se queda una como, bueno, ¿y qué pasa? Pero no basta solo con ser mujer, o sea, no basta solamente con esto, se hace necesario una conciencia, se hace necesario entender lo que significa para una mujer, porque, y aquí quiero nombrarlo, es que obviamente no es lo mismo para un hombre que aspira a una administración municipal venir y hablar ante la comunidad, y de entrada tiene un montón de cosas ganadas solo porque es hombre. Exactamente, y obviamente aquí lo que queremos es obviamente resaltar el trabajo y el proceso que quieres venir a hacer y el que estás haciendo, porque no es que vas a iniciar, porque vienes desde hace mucho tiempo haciendo un proceso con las mujeres, me imagino con los jóvenes, con los niños, y es importante que la gente empiece a tener esa conciencia de las cosas, que no solamente las mujeres, nosotros como hombres también tenemos que tener eso muy presente. Sí, de hecho hay procesos supremamente bellos que nosotros podemos fortalecer en el municipio. Hablar de nuevas masculinidades no es hablar de población LGBTI únicamente, porque pareciera que es el coco poder hablar de diversidad, es decir, ¿cómo hablamos de diversidad? Esto es un asunto antimoral, no. En lo político y sobre todo en el ejercicio administrativo de lo público se tienen que garantizar los derechos de todos y de todas, y esa es la tarea de quien llega, no es un asunto de su amaño, no es un asunto de su deseo, es un asunto de materializar la norma, de ponerla aquí, de decirle, hey,
tú tienes derecho a esto y yo voy a darte las garantías para que en ese ejercicio de lo que eres, pues obviamente puedas lograr, digamos, la satisfacción de tus necesidades básicas. Esa es una tarea de lo público, de lo administrativo, y hoy aquí, digamos que nosotros, con el tema de mujer específicamente, siento que debe pasarse a una oficina siquiera de mujer. Yo no me atrevo a nombrar una secretaría porque entiendo las limitaciones que como municipio tenemos, pero sí una persona encargada solamente de ese tema, porque es lo que nos va a permitir que en situaciones, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, entonces podamos entender un caso y tramitarlo hasta que esta mujer pueda quedar segura en un espacio, porque es que la violencia contra la mujer no es una violencia solo contra su persona, es una violencia que ataca, claro, y que ataca además su entorno. Es decir, que si es una mamá que no va a atender a sus hijos, que le va a tocar moverse del lugar, son niños y niñas que se tienen que ir de las escuelas, porque cuando ese hombre golpea y maltrata, la mujer no se mueve sola, se va con sus hijos, y entonces ahí hay que entender lo integral que debe ser la atención. Es decir, nosotros hoy en el municipio sí necesitamos una mirada que este tema de mujer lo atienda, que el abuso sexual en niños y niñas se atienda, que no se esconda, que se ponga en escena de lo público, que se trabaje con eso, que un niño, que una niña, que un adolescente, que una mujer en general que ha sentido que ha sido abusada, y no solo que ha sentido que ha sido abusada, tenga por lo menos la garantía que quien debe ir digamos, a investigar lo está haciendo, que quien tiene que ir en el proceso de acompañamiento lo esté haciendo, porque eso lo que nos va a permitir es también que otras niñas o que otras personas que han sido maltratadas en su ser o que han sido abusadas puedan nombrarlo, porque una vez se encuentra con cosas como esta, ¿yo para qué voy allá? Es que el callar, el no tener como presente esos espacios donde yo puedo denunciar, donde yo puedo expresar esto, donde puedo parar estas situaciones, no lo hacemos, lo dejamos por allá y qué miedo y qué pena, o muchas veces dejamos pasar esas cosas porque hoy estamos en eso y mañana estamos reconciliados. Entonces un día te pego, al otro día te quiero, y entonces así no tenemos como esa conciencia y esa coherencia con lo que está pasando. Y yo siento que en ese tema de violencias es muy importante que tengamos claridades también, que eso, digamos que la violencia es un ciclo y pareciera muy fuerte entenderlo, pero creo que también es muy valioso para quienes trabajan en esos espacios, porque ha pasado, por ejemplo, que algunas personas en algunos despachos sientan que la mujer que llega con una situación y que ha llegado varias veces, qué pereza atenderla porque esta es cliente fijo, o venga, esta siempre viene lo mismo. Y si ella viene siempre lo mismo, lo que significa es que no lo has resuelto, entonces ponte en función de resolverlo para que ella no tenga que venir. Una mujer que está en el ciclo de la violencia, ten la certeza, Alexander, que ninguna mujer, como a ningún ser humano, le gusta que lo maltraten. No, nadie lo disfruta. Inclusive hasta los mismos hombres han sufrido de maltrato. Claro. No vamos a desligar eso porque también los hombres sufren de maltrato. Sí, y nadie lo disfruta. Entonces lo mínimo que debe pasar en un caso de esos es que se atienda. Y si tengo que atenderla 8 veces, pues la atiendo 8 o 10. Esa es mi tarea, además me pagan para eso. Si yo estoy en un espacio de esos, pues eso es lo que debo hacer. Porque si esto fuera color de rosa, pues no necesitaría, tener pues estos espacios, porque pues igual la gente lo resuelve en su casa, desde el amor, desde la confianza, pero eso no es nuestra realidad. No es la realidad, esa es la palabra. Y de todas formas, ese tema es un poquito extenso, pero la idea es que obviamente tú lo tienes como muy presente y junto con otros temas, porque también eso va ligado con la niñez, con el maltrato a los niños, y en excepto, pues obviamente cuando nosotros los mandamos a las instituciones educativas que también pueden sufrir estos niños maltrato. Sí, claro, es que de hecho siento, y por eso la propuesta es entender a San Luis como una apuesta integral, es decir, nosotros no podemos pensarnos que lo educativo va por un lugar, que la seguridad va para un lugar, que el empleo va por un lugar, no, es que todo tiene que ver con todo. De verdad, si nosotros logramos dimensionar lo que significa administrar en este momento lo público, tendremos que saber que quien quiera estar y hacerlo de una manera diferente, porque puede ser que lleguen a hacer lo mismo, y la verdad yo no quiero, de hecho el que esté aquí es precisamente porque de lo mismo no quiero más.
de lo mismo no quiero, y la propuesta es cómo lo hacemos entendiendo que es posible que con una decisión, incluso en temas de movilidad, estemos afectando de manera positiva la vida en familia pues de nuestras familias, pues valga la redundancia, es decir, cómo yo afecto de manera positiva cuando tomo una decisión en un asunto, por ejemplo, ambiental, cómo yo afecto de manera positiva cuando, como administradora de un territorio, cuando hablo de educación, le estoy permitiendo a una persona que ni se había pensado la posibilidad de llegar a educación superior lo pueda hacer, y que cómo eso adelante, o sea, después, en un futuro, va a lograr que una familia que tal vez no tenía sus necesidades básicas satisfechas pueda satisfacer las cosas simples, como llevar comida a su mesa de manera diaria, como poder tener una casa habitada que sea en condiciones de tener piso, de tener baños, de tener techos que no estén rotos, que pareciera una simpleza, pero que es lo que hace que la vida sea más sencilla. Una persona que vive en un lugar con miedo de que llueva porque las tejas se las puede llevar el viento, dime cómo vive y en estos inviernos, o sea, cómo es su noche, por ejemplo. ¿Cómo es su noche? Diga que yo la he padecido por aquí en esos... Exactamente. Entonces, este cuento de la política abarca tantas cosas y obviamente las principales siempre van a ser educación, movilidad y salud. Ahorita que se vienen las reformas de la salud. Eso es un tema muy complicado porque obviamente tenemos un hospital que afortunada y desafortunadamente está bien económicamente. Desafortunadamente es porque como en la vía Medellín-Bogotá ocurren tanto accidente, obviamente siempre llegan acá, son unos recursos que entran, pero ahorita con esta reforma de la salud se tiene que y se debe tener una administración muy buena, porque si no nos quedamos sin hospital. Sí, y eso definitivamente es un reto, y es un reto incluso desde entender lo que plantea este cambio, ¿cierto? Porque de hecho no es claro para muchos, y como es un asunto de política nacional y de una pugna entre ciertos poderes, lo que hace es desinformarse demasiado. Siento que como municipio nosotros en salud tenemos un reto gigante, y es sostener a un hospital, o sea, que se mantenga, digamos, bien, o sea, que administrativamente sanee sus cosas, o sea, que pueda ofrecer un servicio, pero también qué vamos a hacer nosotros para poder atender digamos, las situaciones que se nos van presentando. Y es cierto que sí es un reto hoy, el que si esto va a quedar bajo la administración del municipio, quiénes van a ser los que van a ser, cierto, como los abanderados de este tema, cómo vamos a hacer para garantizar que el recurso que llega sea un recurso que efectivamente se esté invirtiendo en la comunidad. Buena administración. Buena administración, esa es digamos que es la premisa. Nosotros, digamos que desde la propuesta que estamos haciendo, es claro que hoy en salud, con todas las reformas que se vienen, hay que hacer muchos cambios, pero también es claro el alcance, es decir, como municipio no se tiene mayor alcance frente al recurso de salud como se tiene actualmente, es decir, eso es de destinación específica. O sea, no es que yo voy a coger dinero de salud y entonces me voy a ir a... No, eso es para salud, ¿cierto? Que hay una ventaja, que entonces puedo trabajar salud pública es un montón de cosas que sí puedo mover, que puedo trabajar salud mental y entonces puedo comenzar a trabajar y digamos a incidir en situaciones que nosotros como municipio tenemos. Aquí hay un asunto de salud pública por resolver, por acompañar. Muchas personas víctimas de la violencia quedaron con secuelas que no fueron atendidas y que incluso deterioraron su salud física. Y obviamente la salud mental, obviamente yo lo he vivido porque he estado haciendo un proyecto de lo que fue la guerra, que hay muchas personas, ya han pasado muchos años, 23 años, y todavía les da miedo hablar, les da miedo contar su historia porque les va a pasar algo, obviamente pues obviamente esa guerra ya pasó, obviamente lo que se ve ahora es totalmente distinto, pero no hemos trabajado pues, desde la administración, que lo he visto yo, les hace falta mucho trabajo en la salud mental de los sanluisanos. Bueno, yo siento que, y ahí nuevamente va a hacerme una cuña, es necesaria una mirada femenina, no para todos los hombres es importante esa clase de temas, porque pareciera además que quienes han administrado tienen una pugna entre el que entra y el que entrega, es decir, yo voy a ser mejor que vos, y entonces con tal que haga una obra más que tú, pero no dimensiona la situación real del municipio. Sí,
es necesario que nosotros abordemos esos temas de salud mental, es necesario que le demos lugar a esas cosas que para los que nos han administrado antes no han sido importantes, como atender una situación de una familia, como cómo yo puedo desde un acto simple de atender un caso de violencia, poder generar que esa mamá se vaya tranquila para su casa y no vaya a irse con la frustración y la descargue en su niño y en su niña, porque entonces hay violencias que nosotros seguimos perpetuando. Esa misma violencia de ese niño, esa niña la puede llevar a las instituciones educativas. Claro, eso es una... Y no hemos entendido que en serio es integral, es decir, una decisión, una buena decisión, de verdad sí puede transformar la vida de una familia. Entonces ahí lo pulgo, porque a veces digamos que está como el entendido, es que la administración está solamente para que tome decisiones frente a si voy a hacerle mantenimiento a vías o si voy a hacer la construcción de tal escuela. No, hay un montón de cosas que se están dejando de lado y que son supremamente poderosas, y que incluso yo puedo comenzar a trabajar con la comunidad y lograr que situaciones hoy de desarraigo, aunque viva en el territorio, que situaciones hoy de desarraigo de esta tierra, de entenderme como parte también integral del ambiente, se solucionen en la medida que me entiendo como un sujeto poderoso, como un sujeto, digamos, protagonista de la historia, porque tomo decisiones de cuidado, porque soy capaz de ser una comunidad cuidadora, que si veo a un niño o una niña expuesto lo cuido y no lo pongo antes en riesgo, porque puedo acompañar a un hombre que está en una situación, porque no es solamente mujeres, o a una mujer que está en una situación de violencia. Aquí son como tantas cosas que uno diría, hombre, mucho trabajo. Muchísimo trabajo, obviamente, lo comentabas ahorita, las vías, el desarrollo. Es que aquí San Luis viene en un crecimiento abismal, obviamente porque es algo nuevo, a pesar de que el municipio tiene muchos años, 150, ya se me olvidaron, 150, pero San Luis se está potencializando como algo novedoso aquí en lo turístico, y la gente está llegando mucho acá, y la idea como tal en el ámbito turístico es cómo manejar esa historia de lo que vivimos aquí en San Luis, de las tomas guerrilleras. Eso hace parte de la historia del municipio. Obviamente la gente que viene de turismo lo quiere saber, cómo abordar eso que se está viniendo ahorita en lo turístico, porque obviamente va a generar muchos recursos, pero también va a generar también otras cositas como el orden público, como la seguridad. ¿Cómo se va a manejar eso pues, en proyección de lo que ustedes traen a poco? Miren, yo creo que ahí es muy importante, y nuevamente diré, hay que organizar la casa. Lo que tenemos acá no puede estar tan abierto como para que cualquiera llegue y haga lo que sea. Es decir, esa política pública de turismo tiene que regular incluso ese tema de los buses, de cómo entran, porque pareciera que porque llega mucha gente, entonces hay mucho beneficio para la comunidad, pero entonces hay buses que llegan y bajan derecho, digamos, hasta el Coliseo, de ahí para allá la gente hasta el almuerzo trae. Esas cosas hay que regularlas. Obviamente el municipio hay que proyectarlo aún más en el tema de turismo, pero nosotros también tenemos que hacernos preguntas como cómo estamos en el tema de hotelería, cómo estamos con restaurantes, somos en serio capaces de atender eso, y si no, entonces cómo nos ponemos en la tarea, porque no es que no lo vayamos a hacer, hay que hacerlo. Solo lo que hay que hacer es cómo vamos a montarnos un plan, una estrategia para atender el turismo como es, y para que en serio dinamice la economía como tiene que dinamizarla, y que esto no sea o no vaya en declive de la naturaleza que tenemos, es decir, cómo conservamos mientras digamos recibimos un recurso por eso. Claro, es que no solamente traer gente, sino traer gente pero con conciencia, que maneje la conciencia que nosotros estamos implementando, porque me meto en ese cuento, porque yo soy uno de los que trabajo mucho por el ambiente, porque la gente obviamente llegue, pero de una manera organizada. Sí, claro, así debe ser, y por eso digo, la casa hay que organizarla. Nosotros tenemos que organizar el territorio de manera que se entienda que no se puede hacer cualquier cosa, que no es válido cualquier cosa. Siento que no se nos puede pasar de largo
entender que nosotros somos un municipio más rural que urbano y que a la ruralidad hay que atenderla y que a la ruralidad hay que procurarla, a los campesinos hay que generarle las garantías que hagan que quieran quedarse en su tierra, que quieran sembrar. Nosotros hace rato deberíamos tener un centro de acopio en el que ellos puedan llegar con sus productos y tengan la garantía de compra, pues de venta en este caso. El municipio de en serio tiene una tarea urgente que hacer, porque nosotros, la manera de garantizar cierta soberanía alimentaria es poderle brindar a nuestros campesinos hoy la posibilidad de que vuelvan a sembrar y de que esas vías entonces se puedan tener de una manera que no les cueste tanto poder sacar sus productos al casco urbano, que nosotros podamos tener en el municipio y comer de nuestros productos. Yo recuerdo cuando estaba pequeña. Eso genera economía, porque es que si nosotros tenemos el recurso acá y no lo estamos trayendo desde otra parte, va a resultar mucho más económico. Claro, y eso hay que resolverlo, o sea, no podemos pasar, digamos, como la situación del campesino y de hablar solo del campesino, porque entonces es un tema que es bueno para los discursos. No, al campesino hay que atenderlo, de verdad. Al campesino ya no lo emboban como antes. Sí, menos mal, y de verdad es un llamado grande, porque es que cuando quieren sonar bonito, entonces vamos a hablar de los campesinos, pero a la hora de resolverles no se les resuelve absolutamente nada. Hay que entender la diferencia, y la diferencia en todo, porque no es lo mismo ser mujer en la zona urbana que la rural, no es lo mismo ser joven en la zona urbana que la rural, ser niño en la zona urbana que la rural, ser un hombre en la zona urbana que la rural, porque hay un montón de retos que se tienen que resolver en otros espacios y ni siquiera en la misma ruralidad, porque no es lo mismo que yo habite en Buenos Aires a que esté aquí al borde de autopista. O sea, eso también hay que entenderlo, y por eso digo, la mirada hoy tiene que ser integral, la mirada hoy debe ser una propuesta que reconozca que nosotros somos supremamente diversos y que en esa diversidad lo que hay que hacer es en equidad poder comenzar, y digo equidad es darle a quien o a cada grupo poblacional, a cada espacio lo que necesita, porque hay veredas que resolvieron unas cosas, pero hay otras que por lo menos en este momento ni siquiera tienen un tema de aguas. Es decir, esas cosas hay que revisarlas, porque no todos necesitan lo mismo, y lo que debe hacer un municipio o quien administra un municipio es precisamente priorizar eso. Que eso es lo más importante, la prioridad ante todo, obviamente en general. Ahorita se está viviendo el auge de las construcciones, de la infraestructura, pero desafortunadamente muy bonito, porque eso da desarrollo, pero en estas administraciones no ha habido mantenimiento de ninguna de estas infraestructuras. Ayer me llegó un video, antier, de un aguacero terrible del parque educativo al teatro, se está cayendo en, pues, de a poquitos, o Dios quiera no nos pase una tragedia. El Coliseo también está en malas condiciones. Hay muchas infraestructuras que se están degradando porque no se le está dando el debido mantenimiento. Es muy bonito lo que han hecho ahorita, el Sacúdete, todos esos, pero los veo como que se van degradando y no tenemos como obvio, de la cultura de la gente, del mantenimiento, del cuidar las cosas, pero tiene que ver mucho con la administración que no se está apropiando de lo que hicieron, de lo que han hecho. Si estamos dejando caer todos estos bellos sitios por falta de mantenimiento, y esa es una falla que también, no sé, ojalá cualquiera de ustedes que están llegando acá como precandidatos tengan como conciencia en eso, porque estamos dejando de hacerle mantenimiento y estamos poniendo en riesgo a mucha comunidad. Claro, y de hecho, ese es un tema muy importante y que no sucede, o sea, infortunadamente no es un asunto solo de San Luis, es decir, que pareciera un vicio de los administradores públicos de no enterarse qué está pasando con las obras que ya están, y luego hacen inversiones cuando tienen que ser muy grandes, o sea, porque ya no son de mantenimiento, sino es un tema más de sostenimiento del lugar, es decir, que ya está afectada la infraestructura, ya hay que hacer unos trabajos que son mucho más costosos, y siento que ahí lo primero también que debe pasar es un llamado nuevamente a la comunidad. Lo que es público es de todos, o sea, esto no puede seguirse pensando que es de nadie, o sea, es de todos, es de todas, y en función de eso tendremos que plantearnos acciones para su cuidado, pero claramente quien administra lo público, porque por eso es el administrador, porque no es el dueño, no es el administrador, es como cuando tengo yo una finca y entonces contrato a un mayordomo, a una persona que se va por allá, que entonces él está con el cuidado de la hierba y demás. Bueno, eso hay que hacerlo en todo, no solamente la administración municipal como alcaldía, es la administración
municipal entendida como todo lo que tenemos, que es de todos y de todas, y que es un trabajo cuidarlo. Por ejemplo, nosotros en el municipio hemos sufrido que espacios que eran públicos hoy son casi que de una persona, es decir, hemos perdido una cantidad de espacios, de lugares que eran de la comunidad y que entonces una persona entra y porque como la casa está desorganizada se aprovecha del asunto y termina siendo dueña de un espacio que era público y pareciera que no nos duele y pareciera que no importa. Sí importa y sí debería dolernos. Es que los espacios del municipio deberían utilizarse para garantizar o para al menos procurar que se beneficie la mayor cantidad de comunidad posible. Es decir, que si yo tengo un local como municipio y lo alquilo, yo no tengo que dejárselo hasta que una persona sienta que es dueña y entonces ya ni lo tiene el municipio ni lo tiene la gente. No, o sea, hay que organizar la casa. Si esto se limita a tiempos, entonces con un proyecto, que esto implique incluso una devolución, es decir, un trabajo social para las comunidades. Es lo mismo que propongo con el tema de las casas universitarias. San Luis necesita casas universitarias. Nosotros hoy tenemos chicos que no pueden ir a la universidad porque no tienen familia en Medellín o en Río Negro y que su dificultad precisamente no es que les falte deseo, no, la tienen toda puesta ahí, pero no tienen dónde llegar. San Luis puede resolver un tema de una casa universitaria que implique que haya además un compromiso con quien se beneficia de ese espacio y que venga y haga después trabajo social, labor social con las comunidades. Es posible y esa figura no es nueva, es decir, no inventaríamos el agua tibia porque esa vaina ya está hecha. Es decir, solo como municipio tendríamos que poner la voluntad ahí y decir cómo vamos a lograrlo, nos vamos a articular con estos o con estos y vamos a garantizar que los chicos puedan tener un espacio. Hay cosas de esa clase que no miramos, que pareciera que no son importantes, pero repito, ¿cuánto no cambia la vida de una familia completa el que uno de sus hijos pueda ir a la universidad? Y el miedo de la gente es que no, este se fue y entonces ya no es sanluisano, porque el decir de que salen a la ciudad a desarrollar su mentalidad en cuestión de aprendizaje, piensan que es malo salir también del territorio. No, al contrario, si tú sales es porque vas a regresar con mejores oportunidades, con mejores conocimientos y a mejorar la calidad de vida no solamente de uno, sino de todo el municipio. Claro, por ejemplo, estos chicos que hacen uso de las casas universitarias y se gradúan en diferentes profesiones, ¿cómo no va a ser valioso que después de graduarse o incluso mientras están haciendo sus carreras, sus prácticas se den en el municipio? Entonces vamos a tener contadores, vamos a tener médicos, vamos a tener abogados, trabajadores sociales poniendo su saber acá en ejercicio de que la ciudadanía avance. Eso hay que hacerlo y no es difícil, o sea, no es como la utopía, es decir, no estamos hablando de una cosa que sea difícil de cumplir. Lo que necesitamos es una mirada que dimensione que para trabajar un montón de temas en el municipio, que si nosotros queremos avanzar en esa proyección incluso desde lo económico, debemos garantizar que nuestros chicos puedan llegar a la universidad los que quieren, o que podamos tener artes y oficios para quienes decidieron que no van a ir a la universidad, porque tampoco es la única manera. Es decir, hay gente que dijo, hey, venga, yo no quiero, yo cómo voy a ir 5 o 6 años, no puedo, pero yo quiero aprender una cosa en 1 año, en 6 meses, un arte y un oficio que permita, porque aquí se necesitan tenderos, se necesitan carniceros, se necesita un montón de gente que no tiene que irse para la universidad un montón de años. Entonces eso hay que trabajarlo. Nosotros sí debemos, para Oriente y en este caso en Bosques, hay un asunto de una universidad para resolver, cómo como municipio nos pensamos eso, cómo nos pensamos el tema de los hospitales, cómo nos quitamos de encima la carga que es ser los parientes pobres del Oriente antioqueño. O sea, cuando la Ceja resuelve cosas, el Santuario resuelve cosas, Guarne resuelve cosas que nosotros ni siquiera hoy podemos mirar. Inclusive San Francisco, que queda aquí a poquitos metros, y obviamente pues todo tiene que ser voluntad de la comunidad, de lo que quieren proyectar el municipio, de lo que quieren hacer por el municipio, no solamente los que están aquí, sino también los que llegamos acá, los que queremos que este municipio no sea así como la tacita negra que está por allá en el rincón. No, tenemos que salir de ese meollo y salir adelante, porque este municipio tiene cosas grandes para dar. Muchísimas, y de hecho yo sé que hay una ciudadanía muy consciente haciendo cosas. Lo que pasa es que también estamos supremamente dispersos, y también la propuesta, digamos, que traigo hoy es: hay que encontrarnos, hay que conversar. Nosotros no podemos seguir habitando un territorio en el que no nos miremos a la cara y entendamos que aunque pensemos de manera diferente, eso es lo que va a permitir que construyamos para todos, para todas. Hay un reto gigante como ciudadanía, y es entender que
que nosotros habitamos acá, nos guste o no. Es decir, es que no me gusta como otro está haciéndolo, pero espérame, o sea, es que no se trata. Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo conversamos? Yo creo que, y cada vez que puedo hacerlo es, hoy necesitamos más que una persona que se pare a un lado del puente a decir que lo voy a hacer así o allá, necesitamos a alguien que quiera hacer puente, y digamos que la propuesta es eso. Tenemos que sentarnos a conversar. Este San Luis que nos estamos soñando no se va a construir desde un lado del puente, se construye el puente para que conversemos todos ahí, entendiendo que somos diferentes, pero que nos une el deseo de un San Luis, digamos, cuidador, de un San Luis que se entienda parte fundamental de un territorio, de un San Luis que le dé respuesta a las necesidades de sus comunidades, que son muchas, porque tenemos muchos grupos poblacionales. Entonces siento que esa es la propuesta, podernos sentar a construir. Nosotros vamos en este momento adelantando en esa construcción del programa de gobierno, que es un programa de gobierno que no se va a hacer desde un escritorio, que no se está haciendo solamente pensado por Andrea Rendono, quienes la acompañan, sino para las comunidades, porque finalmente eso tiene que ser los programas de gobierno, un programa de gobierno que la comunidad te diga qué necesita, y que a partir de ahí uno, digamos, con el conocimiento que tenga, o con también quienes se lo acompañan, poder decir, ve, para esto vamos a hacer esto, ¿cómo vamos a lograrlo? La misma ciudadanía sabe, es que de hecho a veces con el tema de los niños no les preguntamos porque sentimos que están peques, los niños saben qué quieren. Ay, María, eso ahorita ya no son como éramos nosotros. Ajá. Son más inteligentes. Y entonces, ¿a quién le vamos a preguntar qué necesitan las mujeres? A las mujeres. ¿A quién le vamos a preguntar entonces los hombres que se están pensando como territorio? Los hombres, hay que reunirnos con todos y con todas. Yo no puedo sentarme en un escenario o en un espacio desde mi escritorio a decir que las mujeres en San Luis necesitan esto cuando ni siquiera les he preguntado, o los hombres en San Luis necesitan resolver esto cuando jamás hemos hablado. Entonces eso es lo que hay que hacer. Siento que esta construcción de este programa de gobierno lo que nos va a llevar también es a darle una respuesta real a la necesidad, no un asunto puesto acá. En un municipio como el nuestro es muy complejo decir que vamos a hacer un montón de cosas. O sea, un administrador que quiera llegar y hacer y cumplir la tarea tiene que decir, voy a administrar respetuosamente el dinero que entra, porque es que eso sí tendría que ser como un asunto, no sé cómo, o sea, pero de verdad que como la garantía que quien llegue administre respetuosamente el recurso que no es de él o que es de ella, sino que es de todos y de todas. Entonces ese es un compromiso que tiene que asumir quien quiera administrar hoy San Luis, pero también debe asumir un compromiso, y es que tiene que gestionar. El municipio no tiene mucho recurso, pero tiene con qué ir a buscar plata, y entonces hay con qué contratar a personas que sepan mucho del tema, y también tenemos con qué pisar, por llamarlo de alguna manera, ciertos proyectos. Lo que pasa es que es un asunto de voluntades que se tiene que mover. Aquí lo que tendremos es que ampliar esa visión para darnos cuenta que es posible hoy darle al municipio otra vía, que es posible hoy darle al municipio otra forma de entenderse en territorio. Nosotros estamos ubicados estratégicamente y aún no hemos caído en cuenta de eso. O sea, lo hemos hablado y en los discursos sale, pero no hay ninguna acción concreta que en serio haga que hoy materialicemos lo bueno que es la ubicación que nosotros tenemos. Obviamente, gracias Andrea que vienes a trabajar con las comunidades, no vienes a trabajar solo. Y aquí nos podríamos quedar eternamente hablando, yo que sí hablo bastante, y usted que... Parece que no. No, pero la idea es esa, es que cuenten lo que quieren proyectar a la comunidad, y para eso es este espacio, para eso los invito a que digan y expresen todo lo que quieren ofrecerle a la comunidad sanluisana, y a los que no son sanluisanos también que vean cómo se va proyectando y cómo es la visión de San Luis en un futuro, porque estamos hablando no de 4 años, sino de lo que hagamos estos 4 años hacia arriba. Aportas. De todas maneras, Andrea, muchas gracias por venir. No sé qué más cositas nos quiere contar. No, Alexander, muchas gracias por el espacio. De verdad que para mí es muy valioso poder venir hoy, no solamente presentarme ante ti, sino ante los sanluisanos y las sanluisanas, contarles que hoy nosotros tenemos un proyecto que espera que no sea construido solamente desde un lugar o con una persona. Creo claramente en que esto es una tarea de todos y de todas, y que si nos sentamos a conversar y nos sentamos a construir, vamos a lograr darle a San Luis la posibilidad de ser ese espacio para vivir rico, porque es lo que esperamos. Es un espacio para que la satisfacción de las necesidades de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros campesinos sean satisfechas, y es lo que proponemos hoy. Bueno, Andrea, me imagino que no sé, primera vez que vienes acá, y cómo te sentiste aquí en este espacio que
como dice, humilde pero con mucho cariño. Ay, súper bien, de verdad, muchas gracias. Yo me voy además con el corazón así como tocadito porque siento que hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer un montón de cosas para que espacios como los que tú tienes se puedan hacer con mejor, digamos, posibilidad, con que también podamos procurar que nuestros niños y nuestras niñas reconozcan lo que tú estás haciendo y otros escenarios más, porque hay que garantizar que podamos tener memoria, es decir, no solamente esa memoria desde la historia, sino también cómo vamos dejando, digamos, una especie de, y se me escapa como el nombre en este momento, pero de recorrido, de sistematización de los procesos, de lo que se está haciendo. Creo que es muy valioso que lo que tú estás haciendo hoy no se pierda, que a partir de ahí, quien sea que quede. Obviamente yo deseo ser la alcaldesa del municipio, pero quien sea que quede, asuma que estos espacios deben darse y deben garantizarse, es decir, hay que tener lo necesario para que los niños encuentren otras opciones. No todos los niños quieren fútbol, no todos los niños quieren baloncesto, hay niños que se soñarían estar frente a una cámara, hay otros que esperan estar detrás, así que estos espacios se tienen que ir buscando y se tienen que ir garantizando. Insisto que no tiene que ser solo desde la administración municipal, pero creo que es un escenario posibilitador, así que esperamos estar ahí para acompañarte. No, hermano, muchas gracias por las palabras y obviamente nosotros aquí lo que hacemos es por y para la comunidad, porque no, pues en este momento, como miren por ahí, no es por economía, no es por nada, sino porque yo quiero brindarle entretenimiento a la comunidad, como lo hago con el Telebingo, que siempre lo menciono, sí, que eso une las familias, que ha sido el programa bandera que hemos tratado de sacar acá, y obviamente para que la gente esté en familia todos los días. Claro que sí, muchas gracias nuevamente y bueno, por aquí seguramente vamos a seguirnos viendo, digamos que este es el primer espacio de muchos que esperamos tener. La última vez no va a ser. Bueno, así quedamos en la mira con Andrea y aquí con Alex en la mira. Yeah.